Muy buenos días. La problemática que vamos a presentar el día de hoy es el clasismo. Los integrantes son Ana Burga, Rodrigo Barreto, Violeta Damián y María Victoria Delgado. El ciclo es el primer ciclo, curso Creatividad y profesor Gustavo M. Leiva. Clasismo es el prejuicio y discriminación basados en la pertenencia a determinadas clases sociales. Según el diccionario de la RAE, es la actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase social. Por lo general, un clasista asume su pertenencia a una u otra clase y obra en consecuencia para beneficiar los intereses de quienes son de esa misma clase, y en perjuicio de quienes no pertenecen a ella. La discriminación clasista es posible debido a que se asume que la sociedad está separada en clases sociales. De la discriminación clasista son víctimas quienes ocupan la posición de la clase baja o clase media por las clases dominantes. El clasismo no solo supone que dicho individuo se crea mejor que otro, sino que además se exteriorice. Puede hacerse a través de hechos discriminatorios o de forma verbal, desprestigiando a quienes creemos que está por debajo de nosotros en la escala socioeconómica. Existen dos tipos de clasismo. El clasismo individual se caracteriza por ser un prejuicio particular, donde una persona es el objeto de la discriminación y otra es el sujeto de esta. Dicho acto está basado en una serie de estereotipos y prejuicios presentes en la propia sociedad que el individuo adquiere como parte de su cosmovisión y sus creencias. Y el otro tipo es el clasismo estructural o institucional. Es la forma en la que el Estado y otras instituciones, tales como la escuela, el sistema económico o en otro tiempo la Iglesia, logran estratificar socialmente a los habitantes de un país. El prejuicio ha estado presente en diversos espacios de la sociedad, trastocando la moral de personas según estatus, ocupación laboral, nivel académico, rasgos y apariencia física. Como ejemplo hemos colocado este link de TikTok que nos lleva a una canción que se volvió viral, de Mi viejo me paga la U, que es una crítica directa al clasismo entre estudiantes de nuestro país. Como parte de nuestra investigación, hemos citado este proyecto de investigación realizado por Stephanie y Tatiana López Ortiz de la Universidad Nacional de Piura sobre la crítica del clasismo de la sociedad limeña, presentada por Alfredo Bryce Echenique en su novela Un mundo para Julius, y hemos colocado también el link para que puedan revisar el repositorio. Estadísticas. En este cuadro podemos observar las características de los niveles socioeconómicos en el Perú. En el Perú existen 8.9 millones de hogares que albergan 31.9 millones de habitantes. La distribución socioeconómica del Perú está dividida en la clase A un 2%, la clase B un 10%, la clase C un 27%, la clase D un 27% y la clase E, como mayoría, un 34%. Paradigmas y estereotipos del clasismo. Dentro del clasismo se distinguen distintos paradigmas, los cuales vamos a poder diferenciar dentro de la sociedad en la vida cotidiana. Entre ellas podemos apreciar la diferenciación de clases según el distrito de vivienda de una persona, es decir, si está en un distrito alejado o de bajos recursos, muchos la van a juzgar como una persona sin valores o sin educación. Lo mismo sucede al momento con los prejuicios de la gente al juzgar a una persona de apariencia descuidada y tildándola como de clase baja para la sociedad, o el hecho de juzgar a una persona por su nivel académico o forma de hablar. Como este vamos a encontrar miles de ejemplos dentro de esta problemática, la cual de por sí ya es un estereotipo para la sociedad. A continuación vamos a analizar una tabla de distribución de la clase media dentro del Perú. Podemos apreciar que el 57% de nuestra población es de clase media. Dentro de esta clase media tenemos dos clasificaciones que vendrían a ser la clase media emergente y la clase media tradicional. En la clase media emergente tenemos al 72% de la población, la cual sería la mayoría, más de la mitad del Perú se encuentra en esta clase, y la clase media tradicional, que estaría en el 28%. En las poblaciones de Pucallpa, Lima, Chiclayo y Tacna vamos a encontrar mayor población de clase media tradicional, y en las poblaciones de Piura, Cusco y Juliaca vamos a encontrar mayor población de clase media emergente. Dentro de este 57% de la población del Perú que es de clase media, el 75% son trabajadores independientes que viven en las periferias y que no necesariamente cuentan con estudios superiores. ¿Y qué es lo que va a generar esa segmentación? Bueno, por un lado tenemos los trabajadores que tienen educación superior, estudios superiores, y otros trabajadores que cuentan con formalidad, trabajadores independientes que son formales.
En la siguiente gráfica vamos a apreciar la cantidad o el porcentaje de personas que consideran que estos parámetros han sido motivo de clasificación en nuestro país. Según esta primera encuesta de percepción de desigualdades elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos, muestra que 6 de cada 10 personas considera que la desigualdad económica creció más durante la pandemia y que además es mucho mayor. Como vamos a poder observar en la gráfica, el 72% de personas cree que la posición económica de una persona es el motivo más grande por el cual sucede la clasificación. Además, la mayoría de nuestra sociedad cree que el acceso es muy desigual a la hora de temas judiciales, salud, educación y trabajo en el país. Es más, un porcentaje bastante alto considera que las personas más ricas, que son el 83%, y las empresas, que son el 81%, ven la manera de no pagar impuestos, y que solo un 23% cree que los peruanos en general pagan los impuestos que se deberían pagar. Infografías. A continuación presentaremos las infografías que realizaron cada uno de mis compañeros con respecto al clasismo. La primera infografía es de Violeta Damián, la segunda infografía es de Ana Burga, la tercera infografía es de María Victoria y por último está la infografía de Rodrigo. ¿Qué es el clasismo? Es el prejuicio, discriminación y actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase social. El tipo de clasismo individual se caracteriza por ser un prejuicio particular donde una persona es el objeto de la discriminación y el otro es sujeto de esta. Estructural es la forma en la que el Estado y las instituciones logran estratificar socialmente a los habitantes de un país. Consecuencias, las personas que han sufrido ese tipo de violencia, ya sea en el día a día o en eventos muy marcados en su vida, experimentan sensaciones de pesadez, tienden a tener menor vitalidad, y ahí vemos algunos libros donde se cita la problemática. Hola, mi nombre es Rodrigo Barreto y ahora voy a hablar sobre la encuesta del trabajo de clasismo en el Perú. Acá estoy mostrando el link de la encuesta realizada. En total se encuestaron a 44 personas. Para la realización de este formulario se seleccionaron a peruanos promedio para que respondan desde su punto de vista sobre el tema del clasismo en el país. Se realizaron 11 preguntas en total. Pregunta 1. ¿Sabes qué es el clasismo? En la primera pregunta se puede evidenciar que la mayoría, exactamente el 95,5% de peruanos promedio encuestados, sí tienen conocimiento del clasismo. Pregunta 2. ¿Consideras que el clasismo afecta a la sociedad peruana? Los resultados obtenidos en esta encuesta indican que el 88,6% de peruanos considera que esta problemática afecta al país, mientras que solo el 11,4% lo considera irrelevante. Pregunta 3. ¿Alguna vez te han realizado un comentario incómodo o burla sobre tu distrito de vivienda? En esta pregunta la finalidad era dar a conocer qué porcentaje de la población ha sufrido de discriminación respecto a su lugar de vivienda, siendo esta una de las tantas causas por las cuales el país ha tenido conflictos entre un estrato y otro. El 59,1% dijo que sí y el 40,9% respondió que no a la pregunta. Pregunta 4. ¿Alguna vez has hecho una burla o broma a una persona sobre su distrito de vivienda? Esta pregunta tenía la finalidad de dar a conocer qué porcentaje de la población ha realizado bromas y se ha burlado de otras respecto a su lugar de vivienda, en el cual se concluye que la mayoría, el 61,4%, lo ha realizado. Pregunta 5. ¿Alguna vez te han hecho una broma sobre tu posición económica? En esta pregunta concluimos que en el ámbito de la posición económica no existe mucha diferencia entre una posición y otra según los encuestados. No ha sido mayor motivo de burla o discriminación. A la pregunta respondió el 52,3% que no y el 47,7% que sí. Pregunta 7. ¿Sientes que una persona vale más que otra por su grado de instrucción? Podemos darnos cuenta que la mayoría, el 88,6%, considera que el grado de instrucción no define si una persona vale más que otra, mientras que el 11,4% restante opina que sí. Pregunta 7. ¿Alguna vez has juzgado a una persona por su apariencia sin conocerla?
Con esta pregunta podemos concluir que la mayoría de personas pueden intuir un previo concepto sobre la persona al verla por primera vez, siendo el 77.3% que respondió que sí y el 22.7% que no. Pregunta 8. ¿Te ha burlado una persona por su acento o forma de hablar? Gran porcentaje de los encuestados, exactamente el 70.5%, consideran que el dialecto de una persona no es motivo de burla y probablemente respetan la diversidad de acentos y formas de hablar en el país. Solamente el 29.5% dijo que sí. Pregunta 9. ¿Sientes que una persona vale más que otra por su puesto de trabajo? Se concluyó que la mayoría de los encuestados no concibe que el puesto de trabajo o posición de una persona influye en su importancia en la sociedad. A la respuesta, el 79.5% dijo que no y el 20.5% dijo que sí. Pregunta 10. ¿En tu entorno amical o familiar has escuchado comentarios o actos clasistas? Esta pregunta es un indicador importante, ya que se puede demostrar que en nuestra sociedad diariamente se presencian actos de clasismo en el entorno amical y familiar. El 79.5% dijo que sí y el 20.5% dijo que no. La pregunta 11 era diferente, ya que no era para marcar, era para rellenar. Y dice: luego de haber respondido las preguntas, coméntanos si has presenciado algún acto de clasismo y cómo fue. Aquí muestro las respuestas. Algunas personas pusieron solamente respuestas cortas, pero otras personas sí se explayaron en su respuesta. Bueno, en conclusión, podemos detectar que en el Perú sí tenemos una brecha de clasismo. Hoy en día observamos comentarios discriminatorios tanto en restaurantes como en tiendas por departamento. También podemos detectar que en el ambiente amical y familiar está presente estos actos de clasismo. Es necesario realizar acciones contra este problema, como informar y prever, ya que según el estudio que hemos realizado es un problema presente e inherente en la sociedad peruana. Muchas gracias. Entrevista. Pregunta 1. ¿Qué factores sociohistóricos podrían ayudar a entender el clasismo en la sociedad peruana contemporánea? Pregunta 2. ¿Considera que en los últimos tiempos el clasismo se ha acentuado o atenuado? Pregunta 3. ¿Se puede identificar factores exógenos o externos a la sociedad peruana como impulsores del clasismo? Por último, hablaremos sobre el insight. ¿No? Podemos identificar que en el cerebro del ser humano evalúa si el entorno es una amenaza o no a primera instancia, por lo cual una persona tiende a juzgar como mecanismo de defensa a las otras personas por su apariencia. Eso sería todo. Muchas gracias. Embudo del clasismo: observación externa, discriminación, estratificación, falta de respeto, intolerancia, prejuicio, estereotipo, desigualdad, diferencias, estatus, exclusión, violencia. 2. Observación interna: inseguridad, aceptación, diversidad, empatía, unión, odio, falta de educación, escasez, envidia. 3. Investigación: robos, hate, insultos, violencia, protestas, declaraciones propuestas gubernamentales, lucha, movimiento y encuestas. 4. Infografía: estadísticas, libros, noticias, conceptos, imágenes, tipos, definiciones, encuestas y testimonio. 5. Encuesta y entrevista: participación, empatía, conocimiento, sociedad, sociología, psicología, historia, mundo digital, seriedad, redes sociales, opiniones, preguntas, respuestas, solidaridad, educación, instituto, insights y apoyo. Concepto: únete a una sociedad sin exclusión. Contextualiza: según la encuesta realizada, damos por entendido que el clasismo se encuentra en todo ambiente laboral, centro comercial, universidades, restaurantes, etc. Diferencial: es uno de los problemas sociales más
subestimados. En el Perú aún no se cuenta con organizaciones enfocadas a reducir su impacto y es un aspecto muy normalizado. Describir un clasista asume su pertenencia a una u otra clase y obra en consecuencia para beneficiar los intereses de quienes son de su misma clase y en perjuicio de quienes no pertenecen a ella, que es un problema de razón social y es el prejuicio y discriminación basados en la pertenencia o determinadas clases sociales. Creación de los personajes. Bocetos del personaje en lápiz. Ok, aquí estamos viendo nuestros personajes como Humble Boy, cómo los vamos creando con toda la creatividad que tenemos. Luego también de Classy Store. Pueden ver de que hemos hecho varios diseños para poder crearlos. Nuestro villano, ¿qué es? Su nombre es Clasistor, su apariencia es un vector, su personalidad es intolerante, antipático, manipulador, su hábitat, redes sociales, el poder, su poder, dividir al mundo y esclavizar a la clase baja. Nuestro héroe, ¿qué es? Su nombre es Humble Boy, su apariencia es un vector, personalidad humilde, alegre, carismático, respetuoso, tolerante, amigable. Hábitat, redes sociales y su poder es la razón y lógica. Storytelling. Clasistor era un villano cuya visión era que la clase baja sea esclavizada para que el mundo progrese más rápido, ya que su propósito era crear diferencias entre las personas. Pero esta historia también tiene un héroe, el cual se llama Humble Boy, cuyo poder era proporcionar al mundo los poderes de la razón y la lógica, y de esta manera que el mundo sepa que todas las personas tienen derecho a progresar y no condenar a la clase baja a ser esclavos. En el momento en que los dos se encontraron, Clasistor quiso deshacer los poderes de Humble Boy, pero como en toda historia, el bien siempre triunfa. Humble Boy pudo derrotarlo e impartir humildad a la gente. Ideación, propuestas. Propuesta 1. Red social cómic. Crear un perfil en Instagram en el cual se elaborarán ilustraciones tipo cómic con los personajes, mostrando qué es el clasismo, principalmente concientizando sobre sus impactos, sobre todo hacia los más vulnerables del país. Propuesta 2. Foro virtual. En este foro las personas podrán compartir de manera anónima sus experiencias frente a situaciones de discriminación, tanto a su persona como las situaciones que haya presenciado en su entorno. Propuesta 3. Conversatorio semanal. Se llevará a cabo un conversatorio en un espacio que implementaremos, en el cual cada participante nos contará sus experiencias en las cuales se han sentido discriminados por su clase social. Además, en esta charla se darán consejos y apoyo emocional en caso fuera necesario. Propuesta 4. Podcast en Spotify. Narraremos las aventuras de Humble Boy contra el villano Clasistor a través de podcasts donde en cada episodio se mostrará cómo el clasismo afecta en la sociedad. Además, tendremos episodios donde contaremos los malos momentos de los usuarios y les daremos consejos de cómo sobrellevar la situación. Propuesta 5. Línea de ayuda. Será una línea activa las 24 horas del día, en la cual se brindarán ayuda y apoyo a las personas víctimas de algún tipo de discriminación clasista. Se brindará información de las leyes contra la discriminación y las medidas a tomar en contra del agresor. Técnica Scamper. Para elaborar esta técnica elegimos dos letras, la letra S de sustituir y la letra P de proponer. Idea 1. Aquí utilizaremos la letra S de sustituir. Sustituiremos la línea telefónica con una línea en WhatsApp, la cual nos llevará a comunicarnos con nuestro chatbot, que vendría a ser Humble Boy, el héroe de nuestra historia, con el cual podrás comunicarte en caso de cualquier emergencia y las 24 horas.
Idea 2. Aquí utilizaremos la letra P de proponer. Dentro de este conversatorio proponemos la idea de que se convierta en un espacio para poder interactuar y hacer más amigos, realizar actividades de esparcimiento y poder formar una comunidad en la cual se luche por bajar al máximo los niveles de clasismo y la desigualdad de nuestro país. Mi crítica sobre el curso de creatividad es que creatividad debería ser un curso más que esté enfocado a enseñar herramientas digitales para la creación de videos, para la creación de presentaciones e incluso material informativo de lectura, y que enseñen a usar más de esas plataformas, ya sean Canva, CapCut o TikTok, ya que esas son herramientas que nos van a servir de apoyo para poder hacer contenido creativo. También pienso que creatividad debería ser un curso que también sirve para interactuar, ya que de esta manera entre todos los estudiantes damos nuestras ideas, hacemos una lluvia de ideas y nos complementamos y podemos de esta manera aumentar nuestro rendimiento en el proceso creativo. Mi reflexión sobre el curso es que debería ser presencial y debería haber más interacción con los temas tratados del curso. También deberían enseñar cómo utilizar herramientas de creación y edición de video, ya que son solicitados para la mayoría de los trabajos. También opino que el proyecto final debería realizarse y no solo quedarse en un proyecto.